Bueno, yo creo que más o menos estáis ya todos, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera intervención de hoy, que es a cargo de Amparo Parrilla, que viene de la Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Laboratorios Alimentarios. Vale, pues nada, Amparo, cuando quieras, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas mediodías ya casi, después de esta pequeña pausa café. Agradecer de nuevo, igual que las otras ponentes, la invitación del Gobierno de La Rioja y especialmente Esperanza por contar con nosotros para ayudarnos a difundir pues, todas las novedades, especialmente por lo que a mí me respecta en cuanto al control oficial de la producción ecológica. Y este nuevo reglamento que, como saben, empezó a funcionar a partir del 1 de enero de 2022. Sí darles también una idea un poco general antes de meternos en el asunto. Estamos hablando del reglamento del 2018-848, que es el reglamento base, pero bueno, aquí realmente no es un único reglamento, igual que antes teníamos... ¿Sí? Sí, las dos en el... Yo creo que es mejor. Así, mejor. ¿Y aquí no puedo verla también? Vale. Bien. Les decía que estamos hablando del reglamento 2018-848, que es la nueva piedra angular de la producción ecológica a partir del 1 de enero de 2022. Y igual que antes teníamos tres reglamentos, teníamos el 834 de 2007, que se desarrollaba en otros dos reglamentos de la Unión Europea, teníamos el 848, se me bailan las fechas, bueno, teníamos otros dos reglamentos más de desarrollo, uno de normas y otro de importaciones. Entonces ahora, con el 848, háganse la idea, tenemos más de 15 actos de desarrollo del 848 y numerosas modificaciones del 848 que ya se han publicado, más las que tenemos pendientes, más actos de desarrollo que se van a ir publicando en próximos meses. Quiero decir que es un volumen legislativo bastante grande. Por un lado es complejo, pero por otro lado, como comentaba Nuria, afianza, por ejemplo, el tema de sustancias y productos autorizados que van al reglamento tal, 21 de 65, el que sea, y ya ese es el que donde se lo van a encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, es un paquete legislativo bastante amplio, a diferencia de lo que había anteriormente. El control oficial, vamos a hacer una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos control oficial en la producción ecológica? Pues afianzo lo mismo que han comentado las anteriores ponentes. La producción ecológica es un sistema voluntario, no es obligatorio. Lo que sí que es obligatorio es cumplir las normas generales de producción agroalimentaria o de producción animal, vegetal, de bienestar. Pero esto es un plus. Entonces, es un sistema voluntario que lleva una certificación oficial. No es una norma privada, que no sé muy bien quién me certifica, quién. Esto es reglamentación comunitaria. Esto es entidades certificadoras que están acreditadas, o bien son organismos de control, o bien son autoridades de control, o bien es la propia autoridad competente. Entonces, esto es lo que le da tanta fiabilidad y tanta garantías a este sistema de control. Ustedes tendrán que cumplir la normativa horizontal, como cualquier productor, más la normativa específica de producción ecológica, que es lo que hoy estamos comentando. Entonces, pues esto es lo que garantiza el control oficial, ¿no? Que se van a cumplir todas las normas en cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria hasta que llega al consumidor final. Una pregunta, ¿hay productores? Supongo que la mayoría son productores. ¿En la sala pueden levantar la mano para que me haga una idea? ¿Productores ecológicos? ¿Y de los que se lo están pensando, hay? ¿O todavía no? Alguno que se lo está pensando. Y consumidores, supongo que quizás también, de producción ecológica. De acuerdo. Bien, pues más que nada por hacerme un poco la idea también. Bueno, pues como les decía, el sistema de control oficial cubre todas las etapas de la cadena. Esto ya era así anteriormente, con la normativa anterior, pero sí que es cierto que la nueva normativa lo va a dejar mucho más claro, porque
deben pensar también que la reglamentación comunitaria tiene que aunar y tiene que se aplica a nivel de toda la Unión Europea. Entonces, sí que es cierto que había algunos Estados miembros que con la anterior reglamentación ya preguntaban, pero vamos a ver, y la comercialización está, pero ¿y los pequeños productores? Pero ¿y si es un consumo o si es la venta minorista? Pero si la venta online. Aquí quedaban algunas cuestiones que no estaban tampoco muy claras y el nuevo reglamento deja clarísimamente que la producción ecológica y, por tanto, el control oficial va a ser en todos los eslabones, en todas las etapas, desde la producción primaria, el almacenamiento, la transformación, el transporte, venta y suministro al consumidor final, todas las actividades, tanto etiquetado, publicidad, importación, exportación y subcontratación. Por ejemplo, antes también, con la anterior reglamentación, pues lo de la exportación tampoco estaba muy claro, pero ahora ya dentro de la nueva normativa, una de las actividades también que se engloban es la de la exportación. Y el control oficial que se va a realizar sobre los operadores va a ser sobre la probabilidad de incumplimiento, que es lo que siempre se ha entendido como el análisis de riesgo, pues en función del tipo de actividades, del tipo de productos, del historial de incumplimientos, de si tiene producción convencional y ecológica o solo productor ecológico, y todas esas cuestiones que analiza la entidad de control a la hora de planificar los controles que realiza sobre los operadores. Bueno, las novedades interesantes que les voy a contar hoy van a ser el tema de las medidas preventivas y las medidas de precaución, que en diferentes momentos el reglamento habla de ellas y hay unas definiciones, con lo cual es muy sencillo saber a qué nos estamos refiriendo, pero esto es la primera vez que nos lo encontramos así definido. Les voy a hablar sobre el certificado y las nuevas excepciones de determinados operadores. Los grupos de operadores me lo voy a saltar porque Nuria ya lo ha contado fenomenal y así tenemos más tiempo para hablar de otras cosas. También sobre las normas adicionales, sobre las acciones que deben adoptar los operadores y los grupos de operadores, entre ellas las obligaciones, los compromisos por parte de los operadores, los registros que tienen que llevar, una serie de actuaciones nuevas en cuanto a las obligaciones y las medidas que se deben adoptar en caso de sospecha de incumplimientos, las medidas de precaución que también deben adoptar para evitar la presencia de productos y sustancias no autorizadas en los productos ecológicos. Luego también voy a hablarles de los incumplimientos y el catálogo de medidas. Y, por último, sobre los productos y sustancias no autorizadas. Como les decía, en el reglamento en diferentes momentos te habla de las medidas preventivas, las medidas de precaución. Además, aquí ha habido un problema. Cuando se han publicado los reglamentos, ha habido, en la versión española se ha traducido mal, con lo cual tuvo que salir una corrección de errores para corregir algunos términos que se hacían referencia a las medidas de precaución y ponían medidas preventivas. En fin, esto ha sido un poco lío. De hecho, todavía hay algún reglamento por ahí que tenemos que volver a decir que por favor revisen la versión española porque no está correctamente incluido el término al que se refiere. Bueno, las medidas preventivas y las medidas de precaución en ambos casos son medidas que deben tomar los operadores. Lo mismo que antes, en cada etapa, tanto en la producción como en la preparación y en la distribución. ¿Qué ocurre? Pues que las medidas preventivas y las medidas de precaución, sus fines son diferentes. Por un lado, las medidas preventivas es todo lo que les han estado hablando, especialmente Lola, en la primera reunión, en la primera sesión. Son todas las medidas que se van a adoptar para garantizar la conservación de la biodiversidad, la calidad del suelo y también las medidas de prevención y control de plagas y enfermedades. ¿Para qué? Pues para evitar los efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de los animales y las plantas. Pues todo lo que hemos estado hablando, que he estado comentando, del acolchado, del abono orgánico, del estiércol, todo esto. Y las medidas de precaución, por otro lado, son todas aquellas destinadas a evitar que se contaminen con productos o sustancias no autorizadas y para evitar también que se mezclen productos ecológicos con productos no ecológicos, ¿vale? El certificado. Bueno, el certificado, hay un capítulo, el capítulo 5 del reglamento, en el que se habla de la certificación. Esto no es novedad, pero bueno, es la manera de introducirles a lo que les voy a contar a continuación. Cualquier operador que quiera poner, antes de comercializar cualquier producto ecológico o en conversión, tiene que
notificar su actividad a su autoridad competente. En este caso, aquí en La Rioja, pues la autoridad competente ha conferido esta función a la autoridad de control, que es el CEPAER. Entonces, cuando lo notifiquen, tiene que decir qué entidad verifica el cumplimiento, en este caso es la autoridad de control, y la autoridad de control le concederá el certificado. La autoridad concede un certificado a todo operador o grupo de operadores que haya notificado su actividad y, por supuesto, que cumpla el reglamento. Tenemos este certificado nuevo que, bueno, pues viene en el reglamento una serie de características. Dice que se expedirá, en un principio decía, se expedirá en formato electrónico siempre que sea posible o en función de las posibilidades o no sé qué. Bueno, pues después ha habido un reglamento nuevo que establece que a partir del 1 de enero de 2023 el certificado se expedirá a través de traces. Entonces, cuando esto lo puso sobre la mesa la comisión en las reuniones que asistimos, pues la verdad es que hubo bastante nerviosismo por parte de los Estados miembros que decían, bueno, vamos a ver, ¿cómo vamos a, si las entidades de control certifican a través de sus sistemas, cómo vamos a través de traces? Bueno, pues están estudiando las posibilidades, cómo hacer para conectar los sistemas nacionales con el sistema traces, que, bueno, pues posiblemente ustedes si se dedican a importación o si tienen animales que hacen movimiento de animales intracomunitario con terceros países, pues posiblemente conozcan este sistema. Entonces, bueno, pues lo cierto es que a partir de 1 de enero de 2023 los certificados de los operadores se expedirán a través de traces. Ya tenemos un link que hemos compartido con las autoridades competentes y que ellas han compartido con las autoridades de control, entidades de control, para que vayan trabajando, para que vayan probando el sistema, a ver qué tal, qué problemas se está dando. Y bueno, pues ya de hecho ya va viendo, el otro día miré, había ya como un par de Estados miembros que ya han empezado a meter operadores y bueno, pues ya se pueden consultar sus certificados a través de traces. Bueno, ¿qué más? Este certificado es el modelo nuevo, establece dos partes. La parte 1, que lleva los elementos obligatorios que lo van a tener que llevar en todas las entidades de certificación, van a tener que tener esta parte obligatoria, y luego una parte 2, que son elementos opcionales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto, por un lado, nos va a ofrecer algunas dificultades, y es que, por ejemplo, aquí en España, que tenemos 17 autoridades competentes, nos podemos encontrar con el problema de que en unos sitios tengan unos elementos opcionales, en otros otro, ya no solo aquí en España, sino con el resto de Estados miembros. Los certificados, la parte obligatoria va a ser igual, pero la parte voluntaria puede diferir. Nosotros sí que lo hemos planteado en la MECOECO, que, bueno, Nuria ya ha comentado antes. Por si acaso no saben qué es esto de la MECOECO, porque, bueno, pues hay que estar muy metido en el tema para saber lo que es. Es un órgano colegiado que preside el subdirector general de la subdirección en la que yo trabajo, y nosotros lo que nos encargamos es de coordinar a las 17 autoridades competentes de producción ecológica de las 17 comunidades autónomas. ¿Para qué? Pues para intentar establecer unas conclusiones o unas formas coordinadas de trabajar a través de consensos, a través de estudios. Hacemos grupos de trabajo, los que elaboramos documentos, y luego ya, bueno, pues una vez que dentro del grupo de trabajo se lleva a un acuerdo, se lleva a la MECOECO, se toma un consenso y bueno, pues se aprueba o no se aprueba. Y bueno, pues es la forma de trabajar que tenemos. Hacemos reuniones cada 3-4 meses con todas las comunidades autónomas, y bueno, pues también es el punto de contacto en el que les transmitimos toda la información que tenemos a través de Bruselas. Y bueno, pues como ya les digo, es un órgano colegiado y es el elemento fundamental para coordinar el control a nivel de toda España, ¿no? Para que no haya divergencias, para que, bueno, es que ¿cómo puede ser que en Navarra me piden no sé qué y en Andalucía me piden no sé cuánto? Sobre todo operadores que trabajan en varias comunidades autónomas, pues es un problema al que se pueden llegar a enfrentar, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo de la MECOECO que antes comentaba Nuria. Entonces, lo que les quería decir es que en la MECOECO este tema se ha abordado, y de hecho
tenemos intención de establecer a nivel de toda España qué elementos opcionales son los que en todas las comunidades autónomas deberían llevar los certificados, ¿vale? Bueno, aquí por último lo que tenía incluido, ¿no?, que el operador o grupo de operadores no podrá comercializar hasta que esté en posesión del certificado. Esto es de perogrullo, antes ya estaba, pero bueno, nunca está de más repetirlo. Bien, la parte 1 de elementos obligatorios, ¿qué es lo que va a aparecer en la primera parte del certificado? Bien, pues va a aparecer la identificación del operador o grupo de operadores con su nombre y dirección. En el caso de los grupos de operadores habría además una lista de miembros. Aparecerá también la identificación, nombre y dirección de la autoridad competente, autoridad de control, quien esté certificando al operador. El tipo de actividad, y ojo, porque este listado de actividades es diferente, es nuevo, esto no estaba antes así establecido. Las categorías de los productos, que también es una novedad, porque hay nuevas categorías, antes no estaban categorizados de esta manera, indicando además dentro de cada categoría si es ecológico, si es en conversión, o si además el productor o grupo de operadores es conversión, es eco con no ecológico, ¿vale? Y luego, por último, el periodo de validez del certificado. Estos son los elementos que van a aparecer sí o sí en todos los certificados de todas las entidades de control. En cuanto a las categorías de productos, bueno, pues las categorías de productos que establece el nuevo reglamento son vegetales y productos vegetales, primero, no transformados, que aquí se incluyen también las semillas, materiales de reproducción vegetal, animales y productos animales no transformados, algas y productos de la acuicultura, otra vez no transformados. Luego tendríamos una categoría de productos que sería para todo lo anterior, pero transformados, o sea, productos agrarios transformados, una categoría específica de piensos, una categoría específica de vino y una categoría para los productos del anexo 1 que ha estado antes comentando Nuria, ¿no? Como la sal, la cera de abejas, los aceites esenciales, en fin, todo eso. Y esto es importante porque anteriormente no había esta categorización, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ven, por ejemplo, para el vino, que anteriormente hubiese sido transformado, pues no, ahora hay una categoría que es vino. Y, por su parte, las actividades, pues también son nuevas, ¿no? Las actividades, la distribución, la clasificación es diferente. Ahora tenemos la producción, que sería pues producción primaria, producción animal y producción vegetal, o sea, cualquier tipo de producción. La preparación, dentro de la preparación estaría la transformación, pero no solo la transformación, sino también pues el despiece en productos de origen animal. Otro punto que es el de distribución, comercialización como una única actividad, o sea, cualquier actividad relacionada con el comercio, ya sea minorista, mayorista, entraría dentro de esta actividad. El almacenamiento, la importación. Y esto también es novedad, la exportación. O sea, también una de las actividades para las que se puede certificar es para la exportación. Bien, y la parte 2, la de los elementos opcionales. ¿Qué opciones son las que tienen las entidades de certificación? Bien, pues la primera, y desde nuestro punto de vista es la más importante y es por la que pretendemos, abogamos para llegar a consenso, que debería ser la que consideramos que sí que debería ser introducida, que es la del directorio de productos, ¿no? Porque hasta ahora hemos dicho, pues productos de origen agrario no transformados, ¿vale? Pero es que dentro de productos de origen agrario no transformados, imagínense, o sea, tenemos una variedad enorme. Por eso consideramos que es tan importante poder que sea público, que sea también certificado, que aparezca en su certificado el directorio de productos, con el nombre y o el código NC, que es el de la nomenclatura combinada, ¿vale? Nosotros pensamos que este elemento debería ser fundamental que apareciese. Pero, bueno, estos son decisiones que se llevan a MECOECO, en la que, bueno, pues que todas las autoridades competentes, todos los representantes de todas las comunidades autónomas tienen que estar de acuerdo. Y, de hecho, en la última MECOECO, pues dijo, bueno, vamos a empezar a funcionar y ya vamos viendo que sí, que no, porque luego hay quien ve problemas dentro de estos elementos opcionales. Hay quien ve problemas con el tema de la Ley de Protección de Datos y, en fin, cuestiones así un poco jurídicamente un poquito más delicadas. Nosotros pensamos que el directorio de productos debería estar. Luego, otra más, la cantidad estimada de productos. Estos son estimaciones en peso, ¿vale?
Luego está otra, la información sobre el terreno en cuanto a las superficies en hectárea por cada uno de los productos. También la lista de instalaciones o unidades, incluyendo la dirección o geolocalización. Esto, obviamente, la entidad que les certifique lo va a tener, pero esto sería para incluirlo en el certificado de manera que en el momento de comercializar o de realizar pues una transacción, ¿no? Pues mándame tu certificado, que vea yo. Entonces, pues aquí aparecería toda esta, en la segunda parte de los elementos opcionales, pues aparecería toda esta información detallada. Luego también estas tres últimas parece que son como las más delicadas porque son relativas a las actividades de subcontratación. Entonces, estas sí que son, bueno, pues lo que les decía, ¿no? Es un poquito más delicado. La información sobre si el operador o grupo de operadores realiza la actividad para sus propios fines o como subcontratista para otro operador. La información sobre si el responsable de la actividad es el operador, grupo de operadores o un tercero subcontratado. Y, por último, la lista de los subcontratistas con descripción de la actividad. Entonces, ya les digo, esto ahora mismo a nivel nacional, a nivel de España, no se ha decidido qué elementos son los que deberían incluirse y, bueno, pues estamos empezando, muchas veces dice, bueno, el movimiento se muestra andando, vamos a empezar a tirar y vamos viendo que necesitamos, que sí, que no. De momento no tenemos acuerdo de MECOECO en cuanto a la parte de los elementos opcionales, pero sí que entendemos que sería lógico que hubiera una uniformidad, al menos a nivel del territorio español. Bien, vamos a ver los operadores exceptuados. Como les he dicho, pues todos los operadores que entran dentro de la cadena tienen que estar certificados. Pero el reglamento establece una serie de excepciones. Anteriormente ya había una excepción para el tema de los operadores que vendían productos envasados al consumidor usuario final, pero lo dejaba a criterio de la autoridad competente. Entonces, aquí en España, la mayoría de las autoridades competentes establecieron esta excepción para los operadores que vendían productos envasados directamente al consumidor, pero no todas. Entonces, bueno, pues la verdad es que era un poco lío. Y la Unión Europea pues pasó 3/4 de lo mismo en diferentes Estados miembros. Entonces, quizás por este motivo, precisamente, la Comisión decidió que los operadores que venden productos ecológicos envasados directamente al consumidor usuario final están exentos tanto de notificar su actividad como de poseer el certificado. ¿Con qué condiciones? Bueno, pues que se deben dedicar exclusivamente a vender directamente al consumidor usuario final. Es decir, si hacen otro tipo de actividad, como producción, preparación, almacenamiento, salvo lo que es lo que tienes aquí para venderlo ahora, la importación, la subcontratación, esos casos no. Por ejemplo, hubo el año pasado, no, hace unos años, hubo una carta interpretativa de la Comisión en relación con los comercios minoristas que vendían panes que estaban horneados en el punto de venta. ¿Por qué? Porque había, bueno, pues no estaba claro. Unos decían que sí, tienen que estar certificados, otros que no, tienen que estar certificados. Bueno, pues al final hubo una consulta a la Comisión y mediante una carta interpretativa estableció que efectivamente el comercio minorista que realiza, o aunque sean panes precocinados, pero hace una actividad de horneado de esa masa, tienen que estar certificados. ¿Por qué? Porque esa actividad conlleva una transformación del producto, con lo cual sí que tiene que estar certificado, ¿vale? Entonces, este es un claro ejemplo de operadores que no estarían exceptuados de control. Entonces, tenemos este artículo 34.2 y tenemos otro artículo que es el 35.8, que dice que los operadores que vendan productos ecológicos no envasados, que no sean piensos, es decir, lo que así decimos de forma general, los graneles, los operadores que vendan graneles directamente al consumidor final, las autoridades competentes podrán eximir de poseer el certificado. Esta situación la estuvimos estudiando el año pasado en la MECOECO y decidimos que aquí en España todas las autoridades competentes iban a activar este artículo, con lo cual los operadores que vendan graneles directamente al consumidor final estarían exceptuados. Pero ojo, porque esto solamente se podrá exceptuar los que cumplan unas condiciones. Y, por otro lado, no se exime de la notificación de su actividad, ¿vale? O sea, deben notificar la actividad a la entidad de certificación, pero lo que sí es que no tendrán certificado. Vale, y las dos condiciones son
la misma de antes, ¿no? La de que no produzcan, preparen, almacenen, ni importen, ni subcontraten, es decir, que se dediquen exclusivamente a la venta. Y, por otro lado, 3 requisitos: que no superen los 5.000 kilos al año, que las ventas no representen un volumen de negocio sin ser superior a 20.000 euros o que el coste potencial de la certificación supere el 2%. Y esto está establecido a nivel del reglamento del 848 famoso. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de establecer estas limitaciones? Pues la función es facilitar al pequeño comercio al por menor. Es decir, lo que las grandes empresas o los grandes operadores que vendan a grandes niveles no podrían estar exceptuados. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Estos que hemos dicho, los operadores exceptuados, no son sometidos a control? Bueno, pues sí, también, aunque he dicho que están exceptuados, pero también tienen que ser controlados. ¿Por qué? Pues porque luego también tenemos que el reglamento dice que las autoridades competentes deben realizar controles oficiales con regularidad, en función del riesgo y con la frecuencia apropiada. ¿Por qué? Pues porque hay que verificar estas 2 cuestiones, ¿no? Que siguen cumpliendo los requisitos conforme se le concedió la exención y qué productos son los vendidos por dichos operadores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos vamos al Reglamento de Controles Oficiales, al Reglamento 2017-625, que es el reglamento base, el reglamento horizontal del que cuelga, entre otras actividades, entre otros ámbitos, la producción ecológica, ¿no? Nosotros, en este sentido, a nivel de MECOECO también, pues lo que hicimos fue que estuvimos estudiando esta situación el año pasado y llegamos elaboramos un documento de directrices sobre comercializadores, ¿no? Está publicado en la página web del Ministerio, si quieren consultarlo. Y bueno, la cuestión está en que estos operadores que hemos dicho que están exceptuados del control oficial de la producción ecológica, pues lo que se ha llegado ha sido al acuerdo de que si no los controla la autoridad competente de producción ecológica, esta autoridad competente tiene que coordinarse con las autoridades competentes de consumo, de fraudes o de la autoridad competente en función de la comunidad autónoma que lleve el control de los comercios minoristas. Tienen que establecer procedimientos, protocolos de actuación y, bueno, pues de algunas comunidades autónomas sí que sabemos que están haciendo ya, bueno, pues están coordinando con sus compañeros de consumo o de fraudes para ver cómo se controla a estos operadores que estarían exceptuados del 848, pero que, a pesar de eso, tienen que seguir siendo controlados. Bueno, grupos de operadores me lo salto, porque Nuria lo ha contado fenomenal. Bien, vamos a las obligaciones para los operadores. Todo esto que les voy a contar está también en el reglamento, ¿vale? Está en el artículo 39. Esto viene establecido como unas normas adicionales sobre las acciones que deben adoptar los operadores y los grupos de operadores. Es decir, estas son normas específicas en producción ecológica. ¿Qué debe tener? Un registro que demuestre el cumplimiento del presente reglamento. Esto es como vender el alma al diablo. Quiero decir, mantener un registro que demuestre el cumplimiento del presente reglamento es que te comprometes a todo, a guardar todos los papeles de todo. Pero es lo que dice el reglamento. Hacer todas las declaraciones y otras comunicaciones que sean necesarias para los controles oficiales. Es decir, no puedes no contestar, no puedes no responder, no puedes no colaborar, tienes que hacerlo, ¿vale? Adoptar las correspondientes medidas prácticas, y aquí volvemos a lo que la primera diapositiva en las que les contaba, el tema de las medidas preventivas y las medidas de precaución, para garantizar el cumplimiento del reglamento, ¿vale? Porque a través de estas medidas preventivas y de precaución sirven de apoyo para garantizar que se cumplen las normas de producción ecológica. También deben proporcionar en forma de declaración firmada. A ver, esto no es una novedad, pero bueno, ahora ya está establecido reglamentariamente. Cuando ustedes solicitaron entrar en el sistema de producción ecológica, pues tuvieron que proporcionar esto, ¿no? Una descripción completa y detallada de las unidades de producción, de las actividades que se iban a llevar a cabo y también en forma de declaración firmada las medidas prácticas que se van a adoptar para garantizar el cumplimiento, ¿vale? Esto ya sí que va siendo un poquito más
puntilloso, ¿vale? Y luego una cuestión que era un poco de perogrullo, pero bueno, el reglamento también ahora ya lo establece claramente, y es que los operadores deben comprobar el certificado de sus proveedores. Quiero decir, si usted le va a comprar, pues yo qué sé, unas almendras a otro operador y usted es operador certificado ecológico para transformación, para descascarillado, por ejemplo, pues obviamente tiene que comprobar que a quien le va a comprar usted esa almendra está certificado, porque es que si no estamos haciendo un pan con unas tortas. Vale, más compromisos. Compromisos de los operadores y los grupos operadores. Tienen que informar por escrito y sin dilaciones injustificadas a los compradores de los productos e intercambiar información en caso de que se demuestre una sospecha de incumplimiento, que no pueda descartar una sospecha de incumplimiento o que demuestre un incumplimiento que afecte a la integridad de los productos, ¿vale? Esto es muy importante. Aquí ha ido habiendo una evolución también un poco en paralelo con el reglamento horizontal de controles oficiales, en los que cada vez la responsabilidad va cayendo más sobre los operadores. Sí que es cierto que, bueno, pues aquí por eso están las entidades de certificación, que van a ser las que van a comprobar que ustedes cumplen. Pero hace muchos años comenzaron los autocontroles, se empezaron a instaurar los autocontroles de los operadores y ahora, si el operador sospecha, si el operador no puede descartar que sospecha, o si el operador ha visto que se ha cometido un incumplimiento, está obligado a informar por escrito y sin dilación al que le haya comprado ese producto y además a contárselo al que le está certificando, ¿vale? Esto es una medida bastante, bastante importante y es una de las bases para garantizar precisamente el cumplimiento de la producción ecológica y el evitar que haya una serie de fraudes y que haya problemas. También otro compromiso es el de aceptar transferir el expediente de control en caso de cambio de entidad de control. Aquí en este caso, aquí en La Rioja no hay problema porque hay una única entidad, con lo cual no hace falta transferir el expediente, pero sí, si se retira la producción ecológica, tiene que mantener el expediente de control al menos 5 años. Y también, pues en paralelo al primer compromiso, debe informar inmediatamente a la entidad de control en caso de retirada de la producción ecológica. O sea, la información debe fluir de una manera inmediata y rápida con la entidad que les está certificando. Y, por otro lado, también debe aceptar e intercambiar información entre entidades de control en caso de que el subcontratista sea inspeccionado por diferentes entidades de control. Por ejemplo, en este caso, pues si es un producto de otra comunidad autónoma, pues posiblemente pues, también tenga que permitir aceptar que se intercambie esa información con otras entidades de control, no exclusivamente con la que le está certificando a ustedes. Bien, los registros. Este es un tema también que conllevó una modificación del reglamento. Quiero decir, el reglamento se publicó y después se ha modificado como 5 o 6 veces y una de las modificaciones fue precisamente para establecer detalladamente los registros que deben ustedes mantener a la hora de esas auditorías anuales, adicionales que reciben. Los registros en producción vegetal. Tenemos que se debe mantener, deben guardar la documentación con nombre, con fecha, cantidades, el cultivo, la parcela, de todo insumo, cualquier producto externo que ustedes vayan a utilizar, ya sean fertilizantes, acondicionadores de suelo, plaguicidas, los productos de limpieza y desinfección, cualquier insumo externo. También, si les han concedido una excepción para el uso de semillas no ecológicas o de material de reproducción vegetal no ecológico, esos documentos justificativos los deben guardar. En cuanto a las plantas silvestres, pues también deben guardar documentalmente periodo, lugar de recolección, qué especies, qué cantidades se han recogido. Esto en producción vegetal. En producción animal, pues más o menos lo mismo. Esta es la idea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en producción animal se complica un poquito con el origen de los animales, si entran animales de fuera.
de la explotación, registros veterinarios, cuándo han llegado, si se han tenido que establecer un periodo de conversión. En cuanto a la alimentación, pues también hay que guardar todos los registros, nombre de los piensos, proporción de materias primas, proporción de piensos que son de la explotación de la misma región o de fuera, porque saben que tenemos también ahora unos porcentajes que se establecen de lo que puede ser de la propia explotación de la misma región o de fuera, si tienen acceso a las zonas de pastoreo, en qué periodo de transhumancia, en fin, documentalmente todo esto lo deben seguir guardando. Igual que antes también, todos los registros en cuanto a los productos de limpieza y desinfección. En caso de que tengan que tratar a los animales, identificar qué animales han sido, qué fechas, el diagnóstico, qué producto, la prescripción veterinaria, el tiempo de espera, todo esto hay que guardarlo y hay que tener recogido en un registro documentalmente. Y la apicultura, pues igual, la ubicación, alimentación externa en caso de que se le haya dado, cuando se produce cada una de las actividades, como la retirada de la salsa, la extracción de la miel, en fin. Como ven, van a tener que preparar una buena carpeta para ir guardando todo esto o tenerlo informatizado, que es otra. El tema de las algas, pues lo mismo, si se usan fertilizantes y nutrientes, pues igual, fechas, nombres, cantidades. Acuicultura, pues muy similar a lo que habíamos visto para ganadería. En alimentos transformados tienen que guardar registros de las medidas de precaución y las operaciones de limpieza, documentos justificativos en caso de que haya una autorización excepcional de ingredientes y, bueno, pues lo mismo que antes, volvemos a todo uso de insumos, hay que guardar toda la documentación. Para los piensos transformados, para el sector vitivinícola, que les interesará, pues igual, cualquier producto, cualquier sustancia que se use, ya sea para producción como para limpieza y desinfección, fecha, nombre, lugar, y en la misma línea que lo que hemos visto anteriormente. Y para las levaduras, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces, como ven, el tema de los registros realmente establece un alto nivel de exigencia a nivel documental por parte de los operadores. Vale, vamos a ver esto de las obligaciones en caso de sospecha de incumplimientos. Esto el año pasado estuvimos dándole muchas vueltas, también en Mecoeco y una serie de grupos de trabajo que se crearon para el tema de un documento que finalmente se aprobó en la Mecoeco de diciembre del año pasado. Dos documentos, uno el del catálogo de medidas y otro que era el de nosotros le llamábamos el de residuos, pero bueno, es gestión de presencia de sustancias y productos no autorizados en producción ecológica. Esto es lo que les decía antes. Cuando el operador sospecha que un producto que él ha producido, preparado, importado o recibido de otro operador no cumple, tiene que tomar una serie de medidas. Y es, la primera, identificar y separar el producto. Después, comprobar si efectivamente esa sospecha la puede demostrar, ya sea documentalmente, ya sea haciendo sus investigaciones, comprobando certificados, como sea. Se tiene que comprometer a no comercializar el producto ni a usarlo en producción ecológica, salvo que de esa autoinvestigación que se haga descarte la sospecha, ¿vale? Y luego, una vez que se demuestre que la sospecha, o bien, una vez que demuestre la sospecha, o sea, efectivamente, pues es que he visto que este certificado que me han dado no coincide con lo que me ha dicho, o que tiene una presencia de un residuo que no se puede descartar, o no puede descartar la sospecha, entonces en ese caso tiene que informar inmediatamente a su entidad de control. Y le tiene que contar, bueno, pues toda la situación, ¿no? Todo lo que ha sucedido. Y luego, por último, pues por supuesto, cooperar plenamente con la entidad de control para verificar e identificar los motivos de este supuesto incumplimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el operador para comprobar si la sospecha puede demostrarse o justificarse? Bueno, pues si ha recibido el producto de otro operador, tiene que comprobar lo que les decía, que la información que figura en la etiqueta y la información de los documentos adjuntos coinciden, que la información contenida en el certificado es realmente el producto que ha adquirido, y si está bajo su control, pues tiene que examinar y tiene que evaluar cualquier posible causa.
¿Qué elementos tiene que comunicar el operador a la entidad de control? Pues tiene que mandarle, tiene que facilitarle toda la información, todos los documentos de su proveedor. Tiene que hacerle un seguimiento del producto, con el lote, existencias, la cantidad de producto que ya ha vendido, un seguimiento de la trazabilidad, ¿no? Si hay resultados de laboratorio, si tiene registros de muestreo y, bueno, pues cualquier otra información que le haga sospechar el origen de esta sospecha, ¿no? Y cualquier otro documento pertinente. Aquí también tenemos lo que comentábamos, las medidas de precaución que tiene que tomar un operador en cada etapa para evitar la presencia de productos o sustancias no autorizados. Son unas que establece claramente el artículo 28 del Reglamento 2018/48. Y es esta que hemos comentado antes de instaurar y mantener medidas que tienen que ser proporcionadas y adecuadas para detectar, en caso de que haya un riesgo de contaminación, pues yo que sé, por ejemplo, pues si tienes una parcela vecina colindante que el otro productor es convencional y el tuyo es ecológico. Lo primero es establecer estas medidas, ¿no? Para poder detectar los riesgos de contaminación. Después, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una vez que has detectado los riesgos de contaminación, tienes que adoptar las medidas para evitar que esos riesgos se desarrollen. En tercer lugar, revisar y adaptar las medidas regularmente, ¿no? Porque puede haber cambios, puede ser que el vecino al final se haga también ecológico, pues mira, ya se me ha ido este problema. Y bueno, pues claro, por supuesto, pues cualquier otro requisito que garantice la separación de los productos ecológicos con los no ecológicos y con los productos en conversión. Y en caso de sospecha, pues volvemos a lo que hemos hablado antes, ¿no? La diapositiva anterior: identificar, separar, comprobar, no comercializar ni usar e informar a la entidad de control. Bueno, esto es un tema que también hemos estado en la MECOECO dándole vueltas a los conceptos. Porque aquí hay un cambio de concepto antes lo que se consideraban los incumplimientos, teníamos dos tipos, que eran las irregularidades y las infracciones. Eso ya ha desaparecido con el nuevo reglamento. Y tenemos los incumplimientos supuestos y los incumplimientos demostrados. Tenemos como el embrión de esto es la sospecha del operador. También, por supuesto, la entidad de control puede sospechar en una de sus inspecciones. Y después esto pasaría al incumplimiento supuesto, que sería cuando la entidad de control sospecha o recibe información corroborada de una supuesta violación de las normas, o también cuando un operador le haya informado de esta sospecha fundada que hablábamos, o cuando el operador no lo ha podido descartar. Todo esto es un incumplimiento supuesto. Entonces, ¿qué ocurre ante un incumplimiento supuesto? La entidad de control lo que tiene que hacer es iniciar una investigación oficial. ¿Para qué? Pues para demostrarlo o para descartarlo. Una vez que el incumplimiento supuesto se investiga, se hace la investigación oficial. Cuando tras esta investigación la entidad de control confirma o concluye que ha habido un incumplimiento de las normas de producción ecológica, esto sería un incumplimiento demostrado. Y en función de la gravedad, la entidad de control clasifica este incumplimiento demostrado y toma diferentes medidas en función de la gravedad. Y además, el operador tiene que subsanar el incumplimiento y evitar que se reproduzca. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues las medidas en caso de incumplimiento supuesto, pues lo que ya les he comentado, ¿no? La entidad de control tiene que hacer una investigación oficial inmediatamente para verificar el cumplimiento de la normativa y tiene que determinar las fuentes y las causas. Durante este tiempo que dura la investigación oficial, se prohíbe provisionalmente la comercialización y el uso de los productos hasta que haya finalizado la investigación. Y también, por supuesto, se brindará al operador la oportunidad de presentar observaciones. En caso necesario, bueno, pues en caso necesario, el operador afectado tiene que adoptar medidas correctivas para evitar que vuelva a producirse el incumplimiento. En caso de cuando ya ha finalizado la investigación y se ha demostrado el incumplimiento, pueden suceder dos cosas. Si el incumplimiento afecta a la integridad del producto, entonces en ese caso
no se hará referencia ni en el etiquetado ni en la publicidad del lote de la campaña a la producción ecológica. Si este incumplimiento es grave, repetitivo y continuo, pues entonces se prohibirá la comercialización a toda la producción durante un periodo determinado y además se puede llegar a suspender o retirar el certificado. Para intentar que todas las entidades de control a nivel tanto de Estado miembro como en toda la Unión Europea actúen de una misma manera ante un determinado incumplimiento, la Comisión lleva varios años intentando trabajar en esto, pero la verdad es que es ciertamente complejo debido a las diferentes legislaciones que cada Estado miembro tiene. Bueno, pues ahora con el nuevo reglamento establece que tiene que haber un catálogo común de medidas para los casos de incumplimiento, tanto supuesto como demostrado. Y esto se aplicaría tanto a las autoridades de control como a los organismos de control. En este sentido, pues como les decía, es otra de las labores que tenemos en la MECOECO. Ya el año pasado, en diciembre, llegamos a un acuerdo de MECOECO y publicamos lo que es el catálogo que se describe más o menos lo que les he venido contando de la sospecha, del incumplimiento supuesto, del incumplimiento demostrado, categorización de las medidas, tipo de medidas, pero ahora estamos trabajando en el desarrollo del catálogo, que es lo que viene a continuación. Es el anexo en el que estamos trabajando en el grupo de trabajo y la intención es presentarlo a finales de este mes de marzo en la MECOECO que tenemos al resto de autoridades competentes, con un listado de incumplimientos en el que viene al lado el articulito que se incumpliría del reglamento, una clasificación en leve, grave o crítico, teniendo en cuenta los siguientes criterios, que sería si el operador ha aplicado medidas de precaución y autocontrol, qué impacto ha tenido este incumplimiento en la integridad del producto ecológico, si ha tenido una capacidad de localizar los productos afectados porque tiene un sistema de trazabilidad correcto y, por supuesto, la respuesta a solicitudes anteriores o a incumplimientos anteriores. Entonces, en base a estos criterios, los incumplimientos se clasifican, los incumplimientos demostrados, una vez que ya se ha confirmado que hay un incumplimiento, en leves, graves y críticos. Entonces, en función del tipo de incumplimiento, se adoptan unas medidas diferentes. En este caso, los incumplimientos leves, la medida sería un aviso al operador diciéndole, bueno, pues que tiene que establecer unas mejoras en este sistema, tal, pero esto es muy importante y es que los incumplimientos leves, el producto sigue manteniendo la certificación ecológica, no se le retira la certificación. En cambio, tanto en los incumplimientos graves como en los críticos, sí que se le retiraría la certificación, al menos al producto, al lote, campaña, tal. Y luego, además, hay otras medidas adicionales, el mejoramiento, que es la que aparece ahí como B1, que se refiere concretamente al mejoramiento de las medidas de precaución y de las actividades de autocontrol que tiene que instaurar el operador. Hay otras medidas específicas, como puede ser el reinicio de la conversión en caso de presencia de productos y sustancias no autorizadas, la limitación del alcance del certificado. Todas estas medidas se aplican en los graves, pero si ha habido un incumplimiento suficientemente grave, que sería la clasificación de crítico, que es especialmente cuando hay una falta de trazabilidad que impide que el producto pueda localizarse a lo largo de la cadena, en este caso son los incumplimientos críticos, se puede llegar a prohibir la comercialización de todos los productos, se puede establecer la suspensión del certificado, la retirada del certificado para el operador y, bueno, pues estamos trabajando también a nivel de MECOECO, concretamente para intentar que a nivel de las diferentes comunidades autónomas los plazos sean similares, porque claro, también ocurre pues que hay comunidades autónomas en las que la suspensión es de 6 meses, en otras son 12 y bueno, pues esto siempre da lugar a conflictos, ¿no? Y estamos también, otra de las intenciones que tenemos precisamente es establecer unos límites más o menos similares. Bueno, en cuanto al tema de los residuos de las sustancias, productos y sustancias no autorizadas, es un tema muy delicado en el que, bueno, precisamente
En el desarrollo del Reglamento 848 se habló en las sucesivas reuniones que teníamos en la comisión y, bueno, pues aquí hay que entender que hay que valorar dos cuestiones muy complejas. Una que es, por parte del operador, el derecho a la presunción de inocencia, o sea, ustedes no utilizan productos y sustancias no autorizadas y a veces salen. Y, por otro lado, el derecho de los consumidores a tener productos, bueno, pues en los que en teoría no tiene que haber residuos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se perdió la oportunidad de haber legislado sobre esto. Finalmente no se hizo y en el sentido de... Sí, vale, ya, nada, me quedan dos diapositivas. En el sentido de establecer límites, que era lo que querían hacer algunos Estados miembros, y de hecho hay algunos Estados miembros que tienen establecidos límites. Entonces, bueno, la situación actual es que no hay un criterio único en la Unión Europea en cuanto en este sentido. Pero sí que establece, bueno, pues nos ha ayudado un poquito la nueva reglamentación. Y es que, como máximo, el 31 de diciembre de 2025, la Comisión presentará un informe sobre la presencia de productos y sustancias no autorizadas y la evaluación de las normas nacionales de los Estados miembros y podrá acompañarse o no de una propuesta legislativa. O sea, es posible que a partir de 2026 la Comisión se plantee establecer unas normas específicas para los residuos no autorizados en producción ecológica. Se permite que los Estados miembros que ya tuvieran límites para este tipo de sustancias sigan pudiendo comercializarlos. Y luego también dice que se establecerán actos de ejecución para establecer normas uniformes para especificar la metodología para la detección y la evaluación por la presencia de productos y sustancias no autorizadas. Pero bueno, esto de momento tampoco se ha desarrollado. A nivel de España, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues a nivel de España, a finales del año pasado, como les decía, publicamos, se adoptó y se aprobó en la MECOECO un documento de directrices para los productos ecológicos o en conversión, eso sí, sin transformar. Hemos llegado a los sin transformar. Luego ya iremos trabajando para el tema de los transformados. Y bueno, pues esta es la presentación. Si tienen alguna duda, siento haber tenido que extenderme un poquito. Si tienen alguna consulta. Muchas gracias por tu intervención, que ha sido muy buena, me ha gustado. Con relación a... Hay comunidades autónomas que declaran una sequía y lo que piden es alimentación que no sea ecológica. ¿En qué situación queda la ganadería que ha estado consumiendo esos productos no ecológicos a la hora de salir al mercado? Y si el ganadero luego tiene que empezar en conversión o si se acepta eso, porque si se acepta se rompe toda la trazabilidad, ¿no? Sí, para el tema de la sequía, precisamente hay un reglamento específico que es el 2165, no me acuerdo del número, se pueden imaginar que tenemos un... Bueno, hay un reglamento específico para circunstancias catastróficas. Dentro de este reglamento se prevé esa excepción, que es la de la alimentación de los animales con piensos no ecológicos y se refiere concretamente a circunstancias catastróficas de tipo medioambiental, de manera que las autoridades competentes autorizan solo exclusivamente a determinados operadores determinadas cantidades, específicamente pues, de heno, de paja o determinados ensilados para suplementar de forma no ecológica la alimentación de esos animales. Esos operadores están obligados a guardar toda esa documentación porque esos animales luego se van a comercializar como ecológicos, ¿vale? Pero conlleva una autorización previa por parte de la autoridad competente. Y además, ahora con el nuevo reglamento, tiene que haber una decisión formal de esa circunstancia catastrófica. Quiero decir que tiene que haber algún tipo de norma, tipo resolución que reconozca que esa circunstancia catastrófica se ha producido. Por ejemplo, pues a través del organismo competente de medio ambiente o que lleve el tema de
pues eso, de sequía en la administración autonómica, que establezca que la zona tal de tal región ha sufrido una sequía tal, la autoridad competente o la entidad de control tiene que comprobar que efectivamente en esas zonas no hay suficiente pasto y en ese caso se autorizaría, pero ya le digo, para determinados operadores, para unos animales concretos, durante un tiempo determinado, y además eso tiene que comunicarse a la Administración Central, a nosotros, al Ministerio, porque tenemos un sistema informático en el que tenemos que comunicarlo, todas esas excepciones, al resto de Estados miembros y a la Comisión. Quiero decir que esto no es una cosa así de andar por casa, o sea, que esto conlleva un trabajo bastante laborioso, y ya les digo que además los operadores deben mantener todo ese tipo de autorizaciones, tiene que guardar documentalmente toda la información. Pero el producto se puede comercializar como ecológico. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por su exposición. A mí me surge una duda. Hay algunos países de la Unión Europea que tienen sus propios sellos nacionales de producción ecológica. Entonces, por ejemplo, Francia, sé que tiene un sello que tiene las siglas AB de Agricultura Biológica. Me gustaría saber si aquí en España podemos utilizar ese sello sumado al de la Eurohoja para productos que exportamos, si tenemos que comunicar a las autoridades competentes de Francia, si hay algún requisito específico, y también saber si en el 2023, con la nueva plataforma de Traces, nos ayudará a compartir esa información con terceros países. Sí, a ver, el sello AB de Francia desconozco si lleva algún requisito adicional aparte del reglamento 2018-848. La verdad es que no le puedo decir. No tengo seguridad de que aquí a nivel nacional se puede utilizar un sello que esté establecido a nivel. Sí, Esperanza, tú sabes. Bueno, sí. Yo creo que me oís, ¿no? Sí, micrófono. A ver, ese sello, hay una página en Francia, hay una página web donde se puede solicitar el permiso y tiene que ser la autoridad competente o el organismo de control que verifique que lo estás utilizando bien. Pero sí es posible poner en productos españoles el sello AB. ¿Vale? Pues yo no lo sabía. Y efectivamente, pues a partir de 2023 se pueden comprobar los certificados de todos los operadores de la Unión Europea, estarán disponibles en Traces, y de terceros países, pues posiblemente también. Una cuestión al hilo de lo que comentaban de ganadería, y me dicen que la región todavía no está definida a nivel estatal. ¿En Europa hay visos de que se defina o no va a quedar definido? En Europa menos todavía. Si aquí no nos ponemos de acuerdo, usted imagínese un Estado miembro como Luxemburgo, región, frente a un Estado miembro como Polonia, lo que puede ser región. Quiero decir, en numerosas ocasiones se ha planteado esta cuestión en la MECOECO y ahí ha habido algunas autoridades competentes que quieren establecer un término a nivel nacional, pero somos casi de la opinión que es mejor no legislar, porque en el momento que establezcamos un término, nosotros mismos nos atamos las manos. Porque ¿qué es región? Quiero decir, aquí si vamos por unidad administrativa tenemos cosas muy complicadas, porque una misma región puede ser de dos unidades administrativas diferentes, de dos comunidades autónomas diferentes, o las comunidades autónomas que están colindando con frontera, con Portugal o con Francia, también la misma región puede ser de diferentes Estados miembros, con lo cual somos partidarios de no tocar y que cada uno con lo que tiene establezca sus propios límites en cuanto a la región. Pero esto es a fecha de hoy. No sé si tendremos más presiones para establecer una definición. Gracias. Ahora yo voy a pasar a hacer un par de preguntas de las que nos han llegado a través del chat. Bueno, las dos preguntas están relacionadas. Dicen, a partir del 2022, dentro de una misma explotación agrícola, ¿se va a poder tener cultivos como, por ejemplo, trigo, olivo en ecológico y en convencional? Y en el mismo hilo, o en un mismo cultivo, por ejemplo, olivo, parcelas dentro de una misma explotación en ecológico y otras en convencional.
Bueno, esto la verdad es un tema más de normas de producción, ¿vale? Y realmente no estoy muy familiarizada con las normas de producción porque se lleva en otra subdirección. Lo que sí que establece el reglamento es que tienen que ser fácilmente diferenciables en producción vegetal. Sí, y creo que si es un cultivo leñoso sí que puedes tener, se mantiene la excepción de que puede ser la misma especie en ecológico y no ecológico, pero tienes un plazo para hacer la reconversión completa de toda la explotación, ¿no? De 5 años, ¿no? De la variedad. Que sean fácilmente diferenciables. Fácilmente diferenciables. O sea, si sí. no son fácilmente diferenciables, no se puede. Entonces. Si son fácilmente diferenciables. Hola, buenos días. En primer lugar, felicidades por su intervención. Yo quisiera saber si está previsto o si ya está habilitado la consulta del certificado, si va a ser pública y si es así, va a ser totalmente abierta, es decir, no haría falta ningún requisito para obtener la información. Por ejemplo, podría ser un requisito por provincia, por comunidad autónoma, por municipio, o si va a hacer falta algún requisito, por ejemplo, saber el código del productor o algún otro en concreto. Sí, en el Ministerio también estamos trabajando en una aplicación informática que realmente es el REGOE, el Registro General de Operadores Ecológicos. Llevamos trabajando muchos años en él. Hasta la fecha teníamos el listado de operadores, que era una consulta que en la página web del Ministerio se podía hacer, pero tenía que tener un mínimo de información, el nombre, el CIF, y ahí le salía el certificado de los operadores, y eso es público. Lo que ocurre es que no permitía hacer búsquedas concretas. Si usted quería saber, por ejemplo, productores de limón ecológico en la Comunidad Valenciana, esa búsqueda tan concreta no la podía hacer. Ahora con el REGOE sí que se podrá hacer. El problema es que todavía no están todas las comunidades autónomas suministrando datos para que el REGOE se nutra. Sí tenemos información ya por lo menos de 4 comunidades autónomas que están subiendo datos con bastante rapidez de los operadores, y las consultas de los que estén se pueden hacer y usted puede comprobar ahí el certificado de los operadores de forma totalmente abierta. Y en el futuro, cuando estén TRACES, pues 3/4 de lo mismo. De hecho, yo el otro día consulté TRACES para ver qué certificados había de otros Estados miembros, porque aquí en España, hasta la fecha que yo sepa, no están subiendo los certificados de los operadores en TRACES, y ya había algunos operadores de otros Estados miembros en los que se ve la parte voluntaria y la parte obligatoria. La parte obligatoria, obviamente, está toda la información, y la voluntaria, pues creo que ninguno había incluido todavía nada. O sea que sí, es información totalmente abierta. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por tu intervención. La verdad que me ha encantado, a mí también. Te quería preguntar 2 cosas. No sé si he entendido bien. En el caso de un incumplimiento demostrado y calificado como grave, ¿implica la pérdida de certificación del operador? En todo caso... No, del operador no. No. De ese lote, hay una serie de medidas que se pueden tomar en caso de grave. Sí. Y son estas que aparecen: mejoramiento, desclasificación del lote o campaña, que era como lo que anteriormente teníamos de irregularidad, ¿no? El lote o la campaña que ha incumplido, esa perdería la certificación. Y luego otras adicionales, que sería el reinicio de conversión, y luego pues la limitación del alcance del certificado, que eso ya es una medida a más. Pero al menos el mejoramiento y la desclasificación del lote o campaña se llevaría. ¿Y el mejoramiento, Amparo, qué implicaría? El mejoramiento implica pues medidas las medidas de precaución y el autocontrol. Vale. Esas son como las medidas correctivas para evitar que ese incumplimiento se vuelva a producir. Vale. Y la siguiente... Sí. Pero el mejoramiento siempre va acompañado de una descalificación de ese lote, En eso estamos trabajando. Eso es mi... En eso estamos trabajando. Estamos trabajando precisamente en el catálogo para ver si efectivamente estas medidas de B1 y B2 siempre juntas o separadas. Entonces, ahora mismo, de hecho, la semana que viene tenemos un grupo de trabajo con las 2 comunidades autónomas que con las que estamos trabajando a nivel del Ministerio. Y bueno, pues es una de las cuestiones que nos quedan todavía por definir. ¿B1 y B2 siempre juntas o puede ser B1 sin B2? Yo entiendo que B2 debería ir porque el B2 implica la descalificación, con lo cual sería una medida grave. Si no,
Descalificar sería una medida leve y entonces seguiría manteniendo la certificación. Y otra pregunta. En el caso de la producción ecológica, como bien nos has explicado, es un sistema voluntario. Entonces, que implica el cumplimiento de esta normativa y también de la normativa horizontal, entiendo. Sí, sí. ¿Cómo se debería de actuar respecto a un incumplimiento clasificado en la normativa horizontal, pues por ejemplo, en el uso sostenible de productos fitosanitarios, que se encuentre en un productor ecológico? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues en caso de que lo que se incumpla sea la normativa horizontal, lo que habría que hacer sería contactar con la autoridad competente en la materia a nivel horizontal. Sí, pero me refiero a qué repercusión podría tener al operador ecológico. Ah, para el operador. Claro. Pues depende, si es un producto que además no está autorizado, debería llevar, o sea, que no está dentro de los del anexo que hemos dicho antes, pues debería llevar la descalificación de esa mercancía, claro, donde se haya utilizado. Vale, muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta del TRACES. Cuando ya esté en aplicación el 23, creo que no, pero bueno, ¿esa información es accesible para los consumidores o solamente para los que están registrados con acceso al sistema? Yo entiendo, a ver, tanto detalle todavía no tenemos. Yo entiendo que sí, que en TRACES sería de acceso público. Yo entiendo que sí, pero no tenemos ahora mismo todavía tanta información porque de hecho la Comisión ahora mismo está trabajando, ya te digo, en un web service para que las entidades de control puedan ir subiendo ahí los operadores. Hay un link en preproducción para que puedan ir practicando a ver esto cómo va y tal. Y igual que en teoría el 1 de enero de 2023 va a estar, todo puede ser que lleguemos a final de año y si vemos que no, pues que al final la Comisión diga, bueno, pues prorrogamos esto y hasta el año siguiente no. El objetivo es que el 1 de enero de 2023 esté. Ya veremos. Gracias. Voy a hacer una última pregunta que ya nos habían lanzado antes, que nos dicen, en el caso de la ganadería, ¿qué obligación hay en la comercialización para poder certificarse? Pues la misma que como si fuese otro tipo de producción, o sea, no es específica la de la ganadería, como con cualquier tipo de producción de alimentos de origen vegetal sin transformar o transformados, lo mismo, tiene que ponerse en contacto con la entidad de control, notificar su actividad. No hay cuestiones específicas para ganadería, para productos de origen animal. Pues nada, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Mi pregunta va en relación a la subcontratación. Siempre es una cosa que he tenido así un poco. Ahora con el nuevo reglamento, ¿nos puedes indicar alguna actividad clara que se considere subcontratación y que hasta ahora no era susceptible de ser certificada? Bueno, pues esto es lo de la maquila que se ha venido haciendo. O sea, tú contratas a una empresa para que te haga una determinada operación, como por ejemplo el descascarillado de las almendras. Entonces, esa operación es subcontratada, pero luego hay que ver si el responsable es el operador que subcontratas o el responsable eres tú. Pero en cualquier caso, esa operación de descascarillado de las almendras tiene que estar certificada. Ese operador tiene que estar igualmente certificado. Y un almacenamiento externo, por ejemplo, ese lugar también tiene que estar sometido a control. Si yo me llevo mi producto a otro sitio y demás, también tiene que tener certificado. Sí, el almacenamiento. Hemos visto una de las primeras diapositivas que también es una de las actividades certificadas. Sí. Vale. Sí, porque claro, hay una serie de medidas, trazabilidad, productos de limpieza y desinfección concretos que tienen que estar autorizados para su uso y la cuestión de almacenamiento también, salvo lo que hemos visto del punto de venta. El resto de almacenamiento también. Vale, ¿y si ese almacenamiento es del producto ya final, destinado a la venta? ¿Del mismo operador o de otro? De otro.
Bueno, ese caso a lo mejor es que en el documento de comercialización también esto se estuvo planteando y yo creo que es una de las cuestiones que nos quedaron pendientes para la siguiente revisión. Vale. Sí. Gracias. Nada. Bien, gracias.